Hola, profe, buenos días. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día a todos. Alejandro, David, Miguel, ¿dónde estamos? Nos Buen estamos día. incorporando. Buen día, muchachos. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar unos minutitos mientras se conectan sus demás compañeros y mientras aprovechamos el tiempo para saber cómo les fue en los ejercicios que dejamos ahí pendientes, que era el programa 2. El programa 2 me parece que viene resuelto al final del libro. Entonces no creo que que no haya mucha dificultad, nada más es para que ustedes fueran comparando. Pero en el 4 eh, algunos compañeros me enviaron una propuesta, pero creo que por ahí tenemos que revisarla. Este programa 4, que es uno que es el de Priskinantel, que es sobre pues la insuficiencia renal. No sé si por ahí alguien más lo intentó, muchachos. El ejercicio, ¿cuál profesor dijo? Perdón. Este, sí, el ejercicio 2. Este ejercicio viene resuelto en- viene resuelto en el libro, viene hasta el final, entonces este no hubo mucho problema, pero luego el problema 4, que dice que empieza con el encabezado de Pesquidantel 1981 y empieza ahí con los pacientes que sufren de falla del riñón, chalala, chalala, mucho, no sé cómo, no sé si ese lo intentaron, que realmente esa era la tarea, porque el otro nada más venía, pues nada más para comprobar, pero este 4 no tienes, bueno, tiene solución, pero no viene en el test. Pues sí se intentó hacer, bueno, con mi compañero sí intentamos hacer ese problema, Ah, sí. pero, pero llegamos a la conclusión de que hay algunas que como que se suman, se engloban Ajá. y nos costó trabajo, bueno, nos sigue costando trabajo armar la matriz. Ok, muy bien, ahorita la checamos. A ver, sí, fue Alejandro, Ah, y tú, y también creo que otra chica que es Brenda, también me envió su propuesta. Pero más o menos por ahí van, muchachos. Bueno, entonces ya se empezaron a conectar más de sus compañeros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestra, eh, nuestra aula y vamos a ocupar un programita para empezar a escribir
los problemas para que ustedes no tengan ninguna dificultad para entregarlos. Entonces, déjenme ver. Les comparto nuevamente la pantalla de la página. Muy bien, déjenme la localizo. Bueno, entonces aquí, si ustedes están visualizando, estamos en nuestra actividad. Y de las plantillas que tenemos aquí para utilizar, por favor descarguen esta que dice cadena de Markov, la primerita. Profe, esta clase también la va a subir, es que vengo en el metrobús y pues se me va de repente el audio. Sí, Pati, no te preocupes, sí, sí la subimos. Ah, ok, profe, gracias. Buen día. Sí, profe, voy a trabajar. Muy bien, Pati. Bueno, entonces muchachos, por favor, abran su aula los que puedan y los que no, pues ya revisarán la grabación. Entonces vamos a utilizar el de que dice cadenas de Markov para poder de alguna forma tener toda la información. Como pueden ver, la actividad de nuestro sílabus marcan dos ejercicios. La primera serie es en donde nosotros vamos a plantear, por lo menos de esa serie de de la primera serie de 4 ejercicios, nosotros ya tenemos 3, ahorita vamos a resolver el cuarto, y la segunda serie de los mismos ejercicios nos va a hacer algunas preguntas relativas. Entonces en esta segunda serie creo que viene un programa más que pues realmente va a ser su tarea. Bueno, entonces ya está la mayoría y entonces vamos a resolver pues nuestro problema el problema que quedó de tarea de Pisquinantel. Entonces por ahí necesito que alguien vaya viendo la información y si no ahorita la compartimos. Bueno, entonces vamos a tener esta información. Si alguien le podría hacer una captura de pantalla, lo que vamos a hacer es que vamos a discutir cómo nos queda este problema 4. En primera nos dice que los pacientes que sufren de falla de riñón pueden conseguir un trasplante o someterse a diálisis periódica. Durante un año cualesquiera, el 30% se somete a trasplantes cadavéricos y 10% recibe donadores vivos. En el año después de un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos y 15% de los recipiendarios de donadores vivos regresan al diálisis. Los porcentajes de muertes entre los dos grupos son del 20 y el 10% respectivamente. De aquellos que están en los grupos de diálisis, 10% mueren y de los que sobreviven más de un año, después de un trasplante 5% mueren y 5% regresan a la diálisis. Representa la situación como una de cadena de Markov. Entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es, eh, antes que nada, tenemos que saber cuántos estados. Generalmente, digo, por ahí alguien hizo un comentario desafortunado una semana, pero aunque no seamos médicos, nosotros por la información que tiene el programa debemos de ver. Entonces, aquí los estados que posibles que nosotros tendríamos serían los siguientes. Uno de ellos sería la diálisis. Entonces, ese sería un estado posible. Luego, el otro sería pues un trasplante de una persona que ya falleció. Ese sería el trasplante cadavérico. El tercer estado sería el trasplante de un donador vivo. Entonces ahí llevamos 3. Después, estas personas que se sometieron a estas cirugías, pues tendrían un trasplante más. Perdón, después de un año, según el programa, después de un año
de trasplante hay cierta probabilidad de que, pues, de que mueran o que regresen a la diálisis y después hay un quinto estado que pues sería la muerte. Entonces, nosotros debemos de tener esa información presente que tenemos eh, cinco, cinco estados. Entonces vamos a representarlos como S1. A ver, déjenme ver aquí pinta. Como S1. Este sería la diálisis. S2 sería trasplante cadavérico. S3 sería el trasplante de donador vivo. S4 sería un año después de la cirugía. Y S5, pues el estado donde la persona pues fallece. Entonces, esto mismo lo vamos a tener de esta forma. S1. Hay que repetirlo nuevamente. Y ahí lo tenemos. Entonces, esta es la forma que vamos a dimensionar, en que vamos a dimensionar nuestra matriz. Y como podemos ver, es una matriz de orden 5 por 5. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Muy bien. Entonces, ustedes con la información que tienen, vamos a ir leyendo el informe. Acuérdense que una matriz de Markov prácticamente es de un hecho futuro o un hecho inmediato, depende inmediatamente de un evento anterior. Entonces, siguiendo la lectura, nos dice, durante un año cualquiera, 30%, 30% se somete a un trasplante cadavérico y 10% un trasplante de riñón vivo. Obviamente, la persona tiene que estar en un proceso de diálisis. Entonces, es aquí donde partimos y es donde nos dice que de los trasplantes cadavéricos vamos a estar aquí en S2 y tenemos que estar en el estado de diálisis. Entonces, aquí vamos a tener el, el punto 30 y después aquí vamos a tener el punto 10. Entonces, ese primer renglón ya lo tenemos. Luego seguimos leyendo el texto. El texto vamos desprendiendo ahí la información. Entonces, dice, en un año después de un trasplante, un año después, estaremos en el estado 3. 30% de los donadores cadavéricos y 15% de los recipiendarios de donadores vivos regresan a la diálisis. Entonces, eh, aquí la información es como está. Es decir, yo estaba ahora en este estado, que es un año después de la cirugía, y me voy a ir al estado donde está la diálisis. Entonces, nos dice que estos que fueron con un trasplante eh, cadavérico van a regresar a la diálisis y también los que fueron hechos de donador vivo, es decir, que algún pariente fue compatible y le donó su riñón. Entonces, hasta ahí estaría esa información. Después, la vamos siguiendo y los cambiamos. El siguiente texto nos dice lo siguiente, más bien el siguiente párrafo. Los porcentajes de muertes entre los dos grupos son del 20 y 10%. Entonces ahí tenemos que tener esa información. Nuevamente los vamos a tener que estar aquí. Aquí nos dice que el porcentaje del estado 2, acuérdense que ese 5 es el estado de la muerte, y dice que es del 20%. Aquí le borro acá con el lápiz. Entonces ahí tenemos el 20% y después el otro
El otro porcentaje es del 10%. Entonces ahí estamos vaciando la información. Muy bien. Luego nuestro texto ya lo tenemos ahí. Y continúa el párrafo. Y de los que sobreviven más de un año, ahora vamos a estar en el estado 4. Después de un trasplante, 5% mueren y 5% regresan a la diálisis. Entonces, ahora el estado que vamos a estar es este. Es el estado 4. Entonces nos dice que 5% hay que dividir entre 100. 5% fallecen y el otro 0.5% regresa a la diálisis. Entonces con esa información creo que me está faltando algo por ahí. Ok, es que me faltó este texto. Dice, de los que están en el grupo de diálisis, 10% mueren. Entonces aquí me faltó escribir un 10%. Entonces ahora sí ya tenemos la información completa y lo único que nos hace falta es ir siguiendo a nuestro texto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? De cómo llegamos a de cómo llegamos a vaciar la información que tenemos aquí. Nada más sería los significados de ese. ¿Mande? Nada más serían los significados de ese. Ok. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es completar la información. Por ejemplo, en el estado de C1, nosotros ya tenemos que si nosotros sumamos el primer renglón, es prácticamente nos da 0.5. Nosotros tenemos que completar que todo esto valga 1. Entonces, esto lo tenemos que completar de la siguiente forma. Estas personas estuvieron en 2 trasplantes y estos fallecieron. Lo único que significa, no podemos estar en ese 4 porque esas personas no se les hizo la cirugía. Entonces, el 50% va a permanecer en diálisis, es decir, van a seguir conectados a la máquina. Entonces, del estado 1 va a seguir en el estado 1 y el otro lo vamos a completar. Lo vamos a completar con 0. Luego, en el estado 2, que es un trasplante de una persona fallecida, nosotros, ¿qué esperaríamos que suceda, jóvenes? Nosotros vamos a esperar que cuál sería el porcentaje para que la persona pues sobreviviera. Entonces en este 4, ese 4 es el que tenemos que evaluar. Entonces, de ambos estados, este es prácticamente el trasplante, este fue el porcentaje de muerte y ahora nos tenemos que posicionar en ese 4, es decir, va a tener un 50% de probabilidad de que sobreviva un año, porque no tenemos más información. Entonces esta información nosotros la tenemos que inferir. Luego, para el caso siguiente, de S3, tenemos que hacer lo mismo. Ahora nosotros nos gustaría saber cuál sería de todos estos estados. A nosotros nos interesaría saber cuánto va a poder sobrevivir. En este caso, tiene que sobrevivir el resto. Entonces, sería, aquí tenemos .10 más .15, tenemos .25. Para que esto fuera 1, nos falta .75. Y lo que tendríamos aquí, lo tendremos que completar con ceros. Después, en el estado 4, estamos
también en el mismo tenor, nosotros tendríamos que estar nuevamente aquí. Entonces, si nosotros sumamos, esta nos va a dar un 10% y el porcentaje después de un año sería el porcentaje la probabilidad de sobrevivencia sería sería del 90%. Luego, ¿cómo rellenamos esta que está aquí? Prácticamente es el estado de muerte. Entonces, como no tenemos más información, nosotros simplemente intuimos que de este estado, ese 5 tiene que pasar, como en el caso del banco, al mismo estado, ese 5. Entonces lo tenemos que completar simplemente con 1. Aquí, como pueden ver, tenemos de ese 5 a ese 5, y lo que resta pues simplemente son ceros. Entonces, por ahí los que más o menos se aproximaron, que fue Luz, Alejandro y su compañera Brenda, pues aquí ya pueden ver cómo nos quedaría la matriz. Entonces, la recomendación, muchachos, es que no se estrese cuando ven un problema así. Les soy sincero, estos problemas no salen a la primera. Hay que estar leyendo y tratar nosotros de inferir la información. Entonces, así nos quedaría, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo Yo bien? tengo una pregunta. Sí. Es que, bueno, ve que nos dijo que descargáramos la plantilla. Ujú. Pues tengo duda cómo usarla. Bueno, O estos, por ejemplo, estos son a mano, o sea, estos ejercicios. esta primera parte, Erika, Ujú, es que nosotros los planteamos a mano. Y ahorita ujú. vamos a usar la plantilla. Y entonces ahora sí, con la plantilla podemos nosotros determinar. Entonces, vamos a suponer que nosotros ya los tenemos ahí. Y ya ningún grupo, y ya vamos a empezar a manipular la información. Entonces, antes de pasar a la plantilla, vamos a ver en su texto. Nos faltan por definir un tema más, que son las probabilidades de transición absolutas y de nepasos. Como pueden ver, nosotros vamos a representar toda la información que tenemos, o sea, nuestra matriz aquí en la matemática de las cadenas, la vamos a representar con la letra P. Como pueden ver, es una P en negrita, significa en nuestro lenguaje que es una matriz. Entonces, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Nosotros generalmente a la matriz la vamos a acompañar por un vector de probabilidades. Si nosotros multiplicamos nuestro vector de probabilidades A en negrita por nuestra matriz, entonces esta se va a convertir en una matriz de transición absoluta. ¿Qué significa eso, jóvenes? Nosotros con esto podemos hacer predicciones y podemos utilizar la mecánica de la simulación. ¿Por qué razón? Si nosotros multiplicamos nuestra matriz por sí misma tantas veces, esta va a ir cambiando. Es decir, yo me voy a multiplicar P por P por P tantas veces, pero va a llegar un momento que al hacer las operaciones nosotros vamos a ver que esta matriz se empieza a estabilizar. Entonces, en este caso, cuando se empieza a estabilizar, le voy a llamar que tiende a un estado absoluto. En caso que yo multiplicase mi matriz de transición por un vector de probabilidades iniciales, entonces yo puedo empezar
a predecir el comportamiento de la cadena respecto al tiempo. Entonces es esto realmente la herramienta que nos sirve para poder sustentar y hacer predicciones con esta información. Entonces, esto hacerlo a mano, pues es prácticamente bastante complejo porque multiplicar una matriz es eh, bastante complicado porque no podemos multiplicar elemento a elemento, tenemos que multiplicar filas por columnas y eso es el elemento 1, después la siguiente fila por la siguiente columna sería el elemento 2 y es bastante complejo, por eso la justificación de usar estas plantillas. Muy bien, entonces, una vez que ustedes ya tengan descargadas sus plantillas, entonces ahora sí vamos a empezar con la información. Por ejemplo, si ustedes ven en el ejemplo que viene aquí, lo que se hace es que esta misma matriz necesitamos multiplicarla tantas veces como sea necesario. Entonces, en este caso va a ser el número de pasos. Entonces, imagínense multiplicar esto mismo 8 veces. Prácticamente resulta muy complejo hacerlo a mano. En clase normal, sí, por lo menos hacemos una o dos para que ustedes entiendan la mecánica, pero por lo mismo que es hacerlo a mano y por estos medios sí resulta un poco complejo. Bueno, entonces con ello ya podemos utilizar nuestra matriz. Entonces vamos viendo, esta sería la segunda serie de ejercicios. Y por ejemplo, en el programa 1 dice conseguir el programa 1, el conjunto 171A, que es el programa que nosotros vimos con el profesor que compra sus computadoras, y esto lo hace cada 2 años. Entonces, nos dice, determina la probabilidad de que el profesor compre el modelo actual en 4 años. Muy bien, entonces por ahí ustedes ya tienen descargada su matriz y necesitamos la información anterior. Ahorita les comparto la pantalla. Dejar de compartir. Y aquí tengo una matriz. Bueno, entonces, por favor descarguen su primera matriz donde dice cadenas de Markov. Y ahorita vamos a examinar la estructura que tiene. Nada más necesitaré que la mayoría la tuviera, y los que no la pueden, pues ya con la grabación se van guiando. Ya pueden utilizar dos dispositivos, por ejemplo su celular o su tableta y su computadora o sus dos celulares, etcétera. Bueno, entonces ya la mayoría puede ver la plantilla. Ya la descargaron, jóvenes. Es la primerita que viene. Ya, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces nos dice ahora la información de la siguiente. Aquí, en el paso 1, nos viene el número de estados. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que esta viene precargada. Entonces, por ejemplo, para el programa del profesor, le vamos a decir, dame 3 estados. Aquí lo voy a suscribir. Es el paso 1. Después, en el paso 2, dice que ingresemos la matriz. Nosotros esa matriz ya la tenemos calculada. Más bien ya la encontramos. En este caso es punto 65. El siguiente es punto 2. El siguiente es punto 15. Luego, en la fila o renglón 2 tenemos punto 6. La siguiente es punto 15. En la siguiente es punto 25. Después, en la 3 tenemos nuevamente la información punto 5, punto 1, y la otra es punto 4. Entonces, esta matriz es la que nosotros calculamos del problema del profesor.
aquí viene en el paso 2A, que ingresemos un vector. Este vector nosotros no lo vamos a dar, lo vamos a dejar tal y como está. Entonces, esto es lo que se refería si yo multiplico este vector por la cadena, me va a llevar a un estado absoluto. Si yo lo dejo por default así como está, no va a pasar nada, porque ven que la información solamente va a estar cargada hacia, por ejemplo, este 1, aquí tenemos modelo 1, aquí tenemos modelo 2, aquí tenemos modelo 3. Entonces ahorita lo vamos a dejar en su forma unitaria. Entonces, por ahí no sé si ya si hay, los que puedan ver, que los que tengan dos dispositivos, no sé si se puedan ver ya la información. Profe, después de que ingresé los datos que ya teníamos, ¿qué debo de hacer? Ahora necesitamos ver cuál es la condición del programa. ¿Se acuerdan, jóvenes, que si nosotros le echamos una lectura a nuestro texto? Déjenlo, lo voy a hacer para que se recuerde el programa. Vamos a ver cómo se determinó la matriz. Entonces, ahorita déjenme, voy a regresar. Nada más para leerles el enunciado y para que veamos qué es lo que tenemos ahí. Entonces, nos dice, bueno, más bien se los voy a compartir para que todos lo vayamos siguiendo y no digan, híjole, el Martín, quizás de qué cosa nos está hablando. Nos pone las pantallas negras y va y viene. Ok, vamos a recordar todos. Por ejemplo, nos dice, el problema 1 es la información que tenemos. Dice, un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada 2 años. Esta es la palabra clave, mucho. Cada 2 años. Y algunos me preguntan el por qué. Ahorita lo vamos a ver. El profesor puede elegir entre tres modelos, M1, M2, M3. Es decir, aquí tenemos tres estados, y eso ya lo habíamos visto. Dice, si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2, con probabilidades de 0.2, o M3 con probabilidades de 0.15. Si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0.6 y 0.25 respectivamente. Pero si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 0.5, 0.1 respectivamente. Y luego lo dice, representa esta situación como una cadena de transiciones o una de cadena de Markov. Entonces aquí la clave es cada 2 años. Ahora, esta es la primera serie de problemas. Son 4 problemas que nosotros ya hemos hecho. Entonces, en la siguiente serie que ustedes van a entregar ambas series, pero la siguiente serie ustedes la necesitan utilizar el programa. Nos dice que prácticamente el programa no nos dice que es el ejercicio anterior que nosotros ya resolvimos. Nos dice, determine la probabilidad de que el profesor compre el modelo en 4 años. Entonces pregunta, ¿cuántas veces debe de transitar la matriz? O sea, ¿cuántas transiciones necesito, jóvenes, para poder resolver el problema? Es decir, ese es el dato que me está pidiendo su compañero. ¿Cuántas veces necesito multiplicar la matriz eh, para que me dé esto que está pidiendo? 4 años. Acuérdense que la matriz fue calculada para cada 2 años. Entonces, ¿cuántas veces debo de multiplicar a la matriz para que me dé 4? ¿Por 2? La tengo le tengo que dar, la tengo que multiplicar 2 veces. Entonces, es el número que nos está faltando. Muy bien, Diego. Siempre Diego atento. Entonces, aquí el número que nos dice es por 2, pero también podría ser por otro número, pero depende de la condición del programa. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es que tengo que ejecutar la matriz. Como pueden ver, esta matriz ya se multiplicó por sí misma 2 veces. Ahora vean el resultado que tenemos aquí.
si nosotros la quisiéramos multiplicar por sí misma, por ejemplo, 8 veces, ponemos el 8, y van viendo cómo va cambiando la matriz. Ahora, podrán decir, bueno, pues voy a multiplicarla por sí misma 16 veces, ¿no? A ver qué pasa. Fíjense en la máquina. Como pueden ver, los elementos de la matriz se empiezan a volver estables. Y digo, si la puedo multiplicar por 45 veces por sí misma, prácticamente aquí nos dice que la matriz ya no tuvo ningún cambio. Es decir, se estabilizó y llegó. Pero bueno, vámonos a nuestro programa. Entonces, por eso se les llama matriz de transición y matriz de estados absolutos. La matriz de transición es cuando nosotros vemos pequeños cambios, pero va a llegar un momento en donde esta ya no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos, ya no va a cambiar. Entonces ahí está, la teoría se cumple. Bueno, pues nosotros vamos a quedar en nuestro programa y que 2 veces. Entonces, ahora sí, con esta información, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, acuérdense que aquí lo que tengo es el modelo 1, modelo 2, modelo 3 y aquí también. Entonces, la probabilidad de que después de 4 años compre el mismo modelo es del 61.75%. Luego, después de 4 años que compre el modelo 2, al modelo 2 después de 4 años es del 16.75%. Y finalmente, que después de 4 años compre el modelo 3 es prácticamente el 26%. Entonces, como pueden ver, pues la plantilla nos ayuda a solucionar este problema. Pero todo depende del número que nos esté indicando el software, el ejercicio. Y como pueden ver, aquí tenemos otros resultados, pero estos no los vamos a ver, sino hasta la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, ¿qué pasaría si fueran a 6 años? ¿Cómo Si le puedo fuera hacer para que se multiplique otra segunda vez? otra segunda vez, entonces si fuera a 6 años, aquí nosotros lo único que tenemos que hacer es que si la matriz está hecha cada 2 años y por 2 nos quedaría 4. Entonces necesitaríamos multiplicarla por 3 para que nos diera ahora sí, como dijo el compañero, 3 años. Y como pueden ver, aquí lo que nosotros sembramos en amarillo cambió. Vamos a ver qué tanto cambió. Por ejemplo, esto sería en 2, 61, 75. En 3, se modificó, prácticamente se modificó muy poco. Entonces, eso lo podríamos hacer. Por ejemplo, si quisiéramos 8 años, aquí le pondríamos 4, porque 2 por 4 nos haría 8. Y aquí la dejamos como en 4. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta, muchachos? Yo, profe, A ver, ya él. al momento de, o sea, de ponerle el número de transiciones, le pongo en clic para ejecutar. Ya agregué lo de la matriz, pero me sale error, sumas de las probabilidades, no sé, me sale un error, pero no sé por qué. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, miren, muy seguramente ya tú tienes o que te pasaste de la unidad o que te falta. Miren, por ejemplo, aquí vamos a examinarla, ¿sale? Aquí nosotros, si vemos, sumamos que tiene, esto vale, vamos a sumarlo. Esto es .65 más .2, nos da .85 más .15 nos daría 100. Imagínense que yo por algún descuido, ahora le voy a poner 0.30, ¿sale? Me estoy pasando por 1 y la ejecuto. Entonces, chequen que aquí doctor Taja cuidó todos los detalles. Aquí yo me estoy pasando por 1 y me dice que esta suma que está aquí no es igual a 1. ¿Por qué me estoy pasando por 1? Pero si yo la regreso
como estaba a 1 y le doy a ejecutar, ahora sí me da el 1. Ahora vamos a pensar en esta misma, que yo tengo 1, pero imagínense que por algún error yo le pongo menos de 1, es decir, le pongo .10, le pongo .10 y la quiero ejecutar. Entonces aquí, pues me dice, pues sabes qué? Que revisa tus datos porque tienes menor a 1. Entonces, por esta razón, muy seguramente ya él, si te está saliendo este tipo de errores, ¿no? Entonces, por favor, ya él, checa bien que tus filas sean 1. Sí, sí, ahorita les checo. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? Entonces, miren, vamos a hacer el problema 4. El problema 4, el que nosotros hicimos, yo ya lo tengo precargado para poder de alguna forma ver que aquí prácticamente estamos simulando. Entonces, vamos a checarlo. Voy a cerrar este y yo ya tengo la plantilla precargada. Bueno, entonces ahorita se las comparto. Ahí tenemos. Entonces, profesor, ¿está bien si lo hacemos primero a mano? O sea, si primero haces a mano. Es un poquito complejo hacerlas a mano. Yo lo único que les pediría es que, pues sí tenemos que, y con la información que ya tenemos nada más hay que pues multiplicarla, pero si tú gustas hacer la mano, no hay ningún problema, solamente te digo que este es un poquito más complejo y aquí nosotros nos queremos pues de alguna forma que esto Ah, sea. pero me refiero a los primeros, el uno, el 2 y el 4. Ah, sí, los problemas 1 a 4, eso sí los tenemos que calcular y después de aplicarles Para poder meterlo a la, a la, al- a al- la al- plantilla. exactamente, Ah, exactamente. sí. Sí, esa era mi duda. Sí, Sí, Erika, entonces, miren muchachos, gracias. no hay por qué. Entonces, los vamos al problema 5, perdón, al problema 4, y ahorita, bueno, ahorita les comparto la pantalla para que la vean, porque luego dicen, y no, Martín, ¿de qué estar hablando? Y ya, nada más ve sus pantallas y nosotros no. Miren, entonces, en este caso, del programa 4, tenemos esta situación. Eh, nos dice, considera el problema 4 conjunto y ahí está. Este problema fue el problema de la insuficiencia renal. Y nos dice lo siguiente. Dice, el inciso A, dice, para un paciente al que se está tratando con diálisis, eh, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Luego el B nos dice lo siguiente. Para un paciente que ha sobrevivido más de un año, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva 4 años más? Ok, entonces ahí tenemos la información. Esta lo único que nos va a decir es que la primera la vamos a hacer con 2 y la siguiente la vamos a hacer con 4. Entonces, eh, vamos, si ustedes pueden ver la información de su pantalla, aquí nosotros tenemos esta misma información, pero ya hecha. Entonces, aquí estamos viendo que para el problema de la insuficiencia renal, nosotros tenemos 5 estados, porque acuérdense que el primer estado es el diálisis, trasplante cadavérico, el trasplante de donador vivo. Este es un año, de acuerdo a nuestro problema, es un año después de la cirugía, y el estado 5 pues ese es la muerte. Entonces, por esto son 5 estados. Ahora, nuestro vector de probabilidades, chéquenlo, este es el que tenemos aquí. Ahorita todavía no lo vamos a utilizar,
Vamos a seguir, después de esto vamos a hacer el problema del banco para que ustedes vean la utilidad que tiene esto. Muy bien. Entonces, aquí, hasta aquí, tenemos que nuestro número de transiciones es 0. Pero en el problema que nosotros tenemos, nos dice que una persona que está endializada, es decir, que está en este estado 1, en la diálisis, nos dice que cuál sería la probabilidad de que esta persona que está dializada, pues va, cuál es la probabilidad que esta tenga un trasplante, ya sea cadavérico o sea un trasplante de donador vivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que en este caso nos dice en el tiempo, entonces nosotros lo podemos simular en el tiempo. Entonces, aquí le vamos a poner nada más 2. Eso significaría que eso sería en 2 años y echaremos la máquina a andar. Ustedes ya lo vieron bien en la infografía, cuál es la mecánica para simular. Esto también nos sirve para simular. Entonces aquí la ejecutamos y lo que tenemos aquí es la siguiente matriz. Entonces nosotros ahora lo que vamos a buscar es que esta persona, este paciente que está con esta con esta deficiencia renal, después de 2 años, cuál sería la probabilidad. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que sumar ambos estados, es decir, como pueden ver, aquí tenemos que va a ser punto 15 para un trasplante cadavérico y para un trasplante de donador vivo sería el 5%. Entonces, aquí en este caso, pues sería un 20%. Entonces, como pueden ver, a ver, les hago la pregunta. ¿Cuánto es un 20%, muchachos? ¿Es alto o bajo? La probabilidad de 20% es alto o baja. Baja, ¿no? Es muy baja, muchachos. Y bueno, esto es, acuérdense que este caso pues se da con allá con los norteamericanos, donde pues todo se tiene registrado. Entonces imagínense ya que todo se tiene registrado, dicen, es que un 20% es muy bajo. Pues ahora imagínense en nuestro país que no hay ningún dato confiable, muchachos, pero bueno. Ahora, esto sería la respuesta. Luego, la siguiente es del mismo problema 4 nos dice. Dice, para que un paciente que ha sobrevivido más de un año, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva 4 años más? Entonces, como pueden ver, esa pregunta, pues sí está escalofriante, ¿no, muchachos? Poco no. Hasta yo sentí miedo. La Pero, verdad, sí. ¿verdad que sí? Hasta yo sentí miedo. Pero ahora lo que nos vamos a ahora lo que nos vamos a estar es que vamos a estar aquí en el estado 4. Imagínense que ya alguien se compadeció de mí o se tuvo la fortuna de que alguien el chiste es que nos llegó riñón a nuestro cuerpo y ya lo tenemos. Entonces ahora nos dice, después de 4 años, ¿cuál es la probabilidad? Entonces lo que voy a estar es en ese estado, un año después del trasplante. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerle 4 y ver cuál es la probabilidad que tengo. Entonces lo que tengo que hacer es que tengo que tachar esta fila y esta columna. Y la voy a poner en azul. A ver, en un azul bonito. Bueno, este no está tan bonito, pero ahí está. Entonces vean que después de 4 años, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de vida? Pues es de un 68%. Entonces, pues ya ustedes verán. A ver, pregunta jóvenes, ¿un 68% de vida es poco o es mucho? A ver, de acuerdo a sus expectativas. Es mucho, ¿no? Después de 4 años. ¿Mané? Es mucho, ¿verdad? Después de 4 años, sí.
Bueno, entonces ahí están, muchachos. Entonces ya ustedes ya tomarán las decisiones correspondientes, pero como pueden ver, eh, de acuerdo, acuérdense que estas son herramientas cuantitativas, no se van a cumplir al 100%, pero sí los van a dar un estimado. Entonces, ya luego cuando los especialistas ponen a hacer pues ahora sí, sus datos cuantitativos, sus datos duros, nos dicen, mira, pues esta es la probabilidad de que sobrevivas. Entonces, ¿cuál es la mejor medicina, muchachos? Prevenir, jóvenes. Estos procedimientos son invasivos, son muy complejos, son muy costosos. Y digo, pues nada más hay que cuidarnos, muchachos, hay que tomar mucha agüita y de vez en cuando hacer ejercicio. Bueno, ¿hasta qué dudas, jóvenes? No, ninguna. Muy No, bien, profe. muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer otro programa y ya lo demás ustedes van a hacer de tarea. Bueno, entonces vamos a ver otro programa donde sí vamos a ocupar en nuestro vector, ese vector que hasta ahorita no lo habíamos hecho. Entonces déjenme ver dónde está el libro. Acá está. Ok, entonces aquí sí vamos a ocupar nuestro libro. Ahora nos dice el problema 3. El problema 3 es el problema del banco. Dice, considere el problema 3, conjunto de 7, chalala, chalala. Hasta ahí, entonces nosotros si nos vemos, es el problema que tiene el banco, pero ahora viene lo nuevo. Viene lo nuevo y también aquí en el texto hay un error. Chequen esto. Dice, suponga que actualmente el Banco 1 tiene préstamos pendientes que ascienden a $500,000 de pesos. Dice, de estos, 100,000 son nuevos. Aquí no, muchos. Aquí no son nuevos, aquí son pagados. Entonces, además hay que cambiarle aquí esto. Dice, de estos 100,000 son pagados, 500,000 están retrasados un trimestre, 150,000 están retrasados 2 trimestres, 100,000 están retrasados 3 trimestres y el resto está retrasado más de 3 trimestres. Acuérdense que de acuerdo a la lectura, después de 4 trimestres, el banco da por perdido el pago. Es decir, ya dice, yo ya me desatiendo de aquí y pues ahí ya yo ya no tengo nada que ver. Entonces, nos pregunta cuál sería la situación de estos préstamos después de 2 ciclos, y después de 2 años. O sea, desde aquí le damos esta información. Ahora, el problema es que aquí nosotros tenemos que formar el vector A. Entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos? Lo tenemos que hacer exactamente como lo hicimos anteriormente. Entonces, vamos a hacerlo. Les voy a poner un ojito porque luego así no se entiende qué es lo que hacemos. Entonces, aquí acuérdense que la base son 500,000 pesos. Entonces, vamos a hacer lo que sigue y después lo vamos a implementar en la plantilla, que es lo que hasta ahorita no habíamos hecho. Bueno, entonces déjenles comparto la hojita de Power. Aquí tenemos la hojita de Power. Aquí vamos a crear una nueva diapositiva. Le vamos a quitar todo esto que tiene aquí. Bueno, y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear ese vector que nosotros habíamos de alguna forma ya lo habíamos visto. Este vector es el vector inicial de probabilidades. Entonces este vector es el que tenemos ahí de acuerdo a nuestra información. Ahorita lo checamos rápidamente, no me dejen ver la anotación. Ok, entonces me regreso a mi hojita. Entonces tenemos que este vector lo vamos a dejar así. ¿Cuántos
Ay, qué feo me se lo está. ¿Cuántos estados tiene que tener el inversor, muchachos? Tiene que tener los 7 estados para que sea congruente la multiplicación. Entonces, vamos a ir con un trimestre 0 hasta un trimestre 3. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ahora el otro estado es que era el pago y el otro último era que no podíamos cobrar, era incobrable. Entonces en este caso pues ya tenemos la información y la vamos a ir extrayendo. Nos dice en el primer ejercicio que la base son 500,000 pesos y nosotros lo que tenemos que hacer es, al igual que el problema, empezar a dividir. Nos dice que 200,000, bueno, más bien, vamos a ver la información. Los que la puedan ver, adelante, jóvenes. Dice, de estos 100,000 son nuevos, entonces hay que dividir 100 entre 500 y eso nos va a dar, acuérdense que hay un error, fueron 100,000 fueron pagados, entonces aquí escribimos punto 2, luego nos viene con la siguiente información, dice 500 están retrasados un trimestre, 500, pero acuérdense que nuestro vector referencia es este, entonces todo lo vamos a estar midiendo con respecto a ese. Entonces, en ese caso, 50,000 están retrasados un trimestre, entonces ahí tenemos punto 1. Luego con la siguiente información, está retrasado un trimestre, y luego 150,000 están retrasados 2 trimestres. 150,000 hay que dividir 150 sobre 500 y eso nos va a dar punto 3. Luego, finalmente, bueno, todavía falta información. Luego están retrasados 2 trimestres. 100,000 están retrasados 3 trimestres. Entonces hay que dividir 100. Hay que dividir 100 entre 500. Y eso nos va a dar Punto 2. punto 2. Y luego dice el resto 4 trimestres. Entonces, si nosotros sumamos esto, nos va a dar punto 4, punto 6, punto 8. Y el resto 4 trimestres. Aquí le completamos con punto 2. Y lo que está acá lo rellenamos con ceros. Y si ustedes suman, esta prácticamente también va a ser 1. Yo ya lo tengo, pues ahora sí que ya lo tengo lleno para que ustedes puedan verificar su información. Entonces, esta información la vamos a ver aquí. Ahorita les comparto en la pantalla. Entonces vamos a ver en dónde está el banco. Muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros esta información. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es esta misma información vaciarla aquí, en donde dice las probabilidades iniciales. Entonces aquí lo que vamos a escribir es 0. 0 es punto 1, punto 1, punto 3, punto 20, punto 20, aquí también es punto 20, punto 20 y 0. Entonces hay que checar que esto se nos dé efectivamente 1, donde da punto 4, punto 6, punto 8, punto. Muy bien. Y esta información nosotros ya la tenemos del ejercicio anterior.
del ejercicio anterior. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es que vamos a multiplicar, bueno, el software va a multiplicar esta fila que se le llama vector de probabilidades iniciales por la cadena. Pero ¿cuántos ciclos vamos a esperar? ¿Cuántos ciclos de préstamos? Nosotros tenemos que esperar 2 ciclos. Entonces aquí le ponemos en el número de transiciones 2. ¿Sale, muchachos? Y lo único que tengo que hacer es multiplicar. Como pueden ver, todas las operaciones que nosotros haríamos a mano, pues serían, discúlpenme la palabra, pero serían monstruosas. Multiplicar una matriz de 7 por 7 a cualquiera lo hace llorar. Entonces, pero con el software es muy sencillo. Entonces aquí ahora tenemos esta matriz. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Vean que aquí la información no la vamos a sacar de esta matriz. Ahora la información la vamos a obtener de aquí. Aquí donde dice salida de resultados o resultados, simplemente vamos a tener la siguiente información. Aquí tenemos los estados, que son 7. Esto sería el trimestre 0, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. 6 sería pago, y aquí sería que no se puede cobrar o sería incobrable. Luego nos está diciendo que fueron 2 pasos. Tenemos el estado estable y el tiempo medio de retorno. Pero aquí lo único que nos interesa es el estado absoluto. Es decir, cuando multiplicamos este vector de probabilidades por la matriz, tenemos este estado absoluto. Lo único que vamos a hacer es que vamos a copiar esta información. Vamos a copiarla y la vamos a pegar por acá. Entonces aquí por aquí la copiamos y la pegamos. Entonces aquí nada más recordamos que ese es el trimestre 0, este es el trimestre 1, nuestro trimestre, yo no sé qué estoy escribiendo aquí, nuestro trimestre 1, nuestro trimestre 2, trimestre 2, nuestro trimestre 3, nuestro trimestre 4. Aquí sería la situación de pago, y esto sería lo que no se puede cobrar. Entonces aquí dejen ver, le pongo trimestre 0. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con esta información, pues es ordenarla, y esto va a ser, este número lo tengo que multiplicar por 500.000. Entonces ahí lo multiplico por 500.000. Y se me vayan las cuentas. Ahí está, entonces ahí está la información. Entonces, para verificar que esto sea efectivamente ese número, voy a sumar. Aquí, ¿qué me está pasando? A ver qué está pasando. Aquí está dando la información que efectivamente son los 500.000 pesos. Ahora, con esta información tengo que ver cuál sería el porcentaje de pérdida. Entonces aquí lo que hago es simplemente dividir esto entre 500.000 y después arrastrar. Esta misma información, dejen ver, para no hacer otra columna, esto lo voy a multiplicar por 100 para que nos dé los porcentajes. Muy bien, aquí le ponemos que todo este es porcentaje. Y a mí lo que me va a interesar, pues, es prácticamente después de 2 pasadas o de 2 ciclos de préstamo, saber
cuál es la información que aquí la podemos de alguna forma analizar. Entonces, por ejemplo, a mí, como si yo fuera el analista del banco, yo diría que de acuerdo al historial de préstamos, es decir, vamos a subrayar esta con esta. Vamos a poner otro color porque si no se va a perder. A ver, este con este. Por ejemplo, yo sé que si presto ese dinero se me va a regresar un 73.64%, pero por el mismo historial, yo sé que, que el banco va a perder el 20.45% de los préstamos. Entonces, pregunta muchachos, ¿ustedes como analistas eh, prestarían o no esa cantidad? ¿Qué eran muchachos? ¿Se arriesgan o no se arriesgan a perder su trabajo? Dependiendo del rendimiento, ¿no? ¿Vale? Pues depende cuándo. ¿Es que la fuerza es perdida? La I es pérdida. No, pues si no hay ganancia. ¿Y el 73% es ganancia o es nada más que te La, pagaron? la P, en este caso, la P es lo que el banco recupera del total de los 500,000, que es la cantidad que tenemos acá. Entonces no conviene, ¿no? ¿No No, conviene? pues no. ¿Qué tendrían No. que hacer, muchachos? Pero dicen, mira, de esos 500,000 vas a perder 102,000, casi 100,000 pesos, un poquito más. Entonces imagínense que a usted le dicen, ¿le prestamos o no le prestamos? No, no lo prestamos. ¿No le prestamos? No. Sí, no. Es mucho dinero que se pierde, ¿no? Pero pues obviamente los bancos lo que ven es que pues ven esta situación y para prestarte una cantidad tan grande, pues obviamente te van a pedir. eh, Generalmente los bancos, siempre que ven esto, pues ven que van a perder, de antemano lo saben. Entonces, por eso nos piden tantas garantías. Es por esa razón, muchachos. Y ya saben que, pues, a todo mundo, ¿no? Dices, dame como 20 referencias y necesito que tu casa sea propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón que, pues, la banca se protege tanto. Muy bien, muchachos. Entonces, yo espero que alguno de ustedes llegue a la banca y vea todo esto. Esto prácticamente, pues, estos problemitas son problemas de chocolate, porque allá afuera, muchachos, no está la realidad. Y después de pasar muchas horas analizando muchísima información, el elemento más importante va a ser ustedes. Ustedes son los que van a tener la decisión. Pero siempre, por favor, tomen sus decisiones en base, en base a métodos cuantitativos. Bueno, entonces, pues la tarea que ustedes tienen que entregar, pues es esta, pero por ahí hay un problemita de la serie que, de acuerdo al libro, va a haber un programa nuevo. Por ejemplo, del 1 al 4, pues son los programas que nosotros hemos estado viendo, pero por ahí viene un programa nuevo, que es el 5, y dice así: un juego de lanzamiento de dados utiliza una cuadrícula de 4 casillas. Las casillas están designadas en sentido horario como A, B, C y D, con retribuciones monetarias de 4. Aquí los signos negativos significan pérdidas: 4, menos 2, menos 6 y 9, respectivamente. Dice, comenzando en la casilla A, lanzamos el dado para determinar la siguiente casilla, a la que nos moveremos en el sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si el dado muestra 2, nos moveremos a la casilla C. El juego se repite utilizando la última casilla como punto inicial. El problema expresa el problema como una de cadena de Markov. Y B, determina la ganancia o pérdida esperada después de lanzar el dado 5 veces. Aquí
el programa del ejercicio, o más bien lo que nos pide el ejercicio, es que de esta información, pues nosotros obtengamos la cadena y después lo simulemos 5 veces, porque dice, ¿qué pasa si tú lanzas el dado 5 veces? Entonces ahí estamos haciendo nuevamente una simulación, muchachos. Entonces, pues yo espero que les guste esta parte y ya en la siguiente semana pues veríamos pues los tiempos medios de retorno, pero ahorita nos vamos a concentrar solamente en esta parte, muchachos. ¿Preguntas o dudas? No. Muy bien, David. No, profesor. Muy bien, entonces ahí tienen toda la información, muchachos. Ya saben que estamos en contacto, entonces, pues ahora sí, excelente fin de semana. Ya saben, Profesor, eso bueno, también lo hacemos en el programa, ¿no? sí, Cristina, esta segunda serie, desde el Ujú. ejercicio 1 a 5, esa sí, por favor, la tienen que hacer en las plantillas. Gracias, profe. No hay por qué. Muchachos, excelente fin de semana. Pásensela bonito, acuérdense que Igualmente, profe, gracias. gracias. Estamos en la semana 8, ya estamos en la semana 8, la siguiente terminamos, jóvenes. Muy bien, nos estamos viendo el próximo, ¿Sí va a subir esto? la grabación. Sí, David. Sí, ok, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Buen día, profe, gracias. Gracias, Igualmente, profe. Gracias, Buen fin. profesor. buen fin. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, maestro. Gracias. A ustedes.